Oh my god, fue en el 99, imagínate. Tú pudiste haber sido una víctima, una vida totalmente asquerosa, weón. Vamos a reaccionar a algún video. ¿Qué es eso? ¿Qué me se nota tanto? ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Ay, mis ojos! La bestia. Vamos a verlo. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Nocturno. Hermano, este weón hace los mansos videos, weón. Oh my god. Oh my god. A principios del año 1999, las autoridades de las Fuerzas de Seguridad de Colombia llevaban ya un largo tiempo buscando el autor de cientos de crímenes terribles y espeluznantes, que incluso se atribuían al satanismo por la manera tan increíble del hallazgo. Aquellos casos habían comenzado a propagarse por todo el país a principios de la década. Un caso de la vida real. Sobre los casos que no dejaban de aparecer revolucionó en aquel entonces las metodologías que los expertos venían utilizando hasta el momento. Nunca habían enfrentado un desafío de tal magnitud y debieron actualizar las técnicas que los ayudarían a reconstruir los hechos. Cada mínimo elemento encontrado en el lugar de los crímenes fue material de estudio para seguirle el rastro al asesino. Casos de la vida real. Comenzaron a acercarse, siguiendo los pasos del terrible criminal. El 22 de abril de ese año, las fuerzas de seguridad de la localidad de Villavicencio, capital del departamento de Meta, recibieron un llamado de emergencia, alertando que un sujeto había intentado abusar de un joven. La policía colombiana rápidamente pensó que se podría tratar del sujeto que llevaban años buscando. Horas después detuvieron al sospechoso, sin imaginarse que habían capturado al mayor asesino en serie de Colombia. Oh my god. El mayor asesino en serie, hermano. Eso igual es turbio, hermano. Los asesinos en serie son brígidos, weón. Son como... No sé, tienen como una mentalidad terrible brígida. Hacen weas así... Fuera de lo normal, por hermano. Asesinos en serie. Porque, no sé, tú podí que alguien tenga como deseos de matar a alguien, pero no llegáis a ese punto, hermano. Pasar esa línea es como que ya. Está ahí piteado la cabeza, hermano. Y más encima en serie, weón. Desde el día de su detención, la historia de Colombia ya no estaría abatida. Es cierto, pero ya llegar a ese punto de hacerlo, hermano. Hace años y años. Ahora se sumaban también los trágicos casos que este sujeto había perpetrado. Una herida que al día de hoy continúa latente en la memoria del país. En el año de 1998, el descubrimiento de una fosa común, donde yacían los cuerpos de 13 niños. 13 niños. De la zona cafetera de Colombia. Más encima asesinaba niños, weón.
¿Pero qué mierda? Precisamente en la localidad de Pereira, que pertenece al departamento de Risaralda, llamó la atención de los investigadores. Los interrogantes no tardaron en aparecer, pues no sabían cuál era el trasfondo de tan aberrantes crímenes y quién o quiénes podrían haberlos cometido. Además de los restos óseos que se encontraron en el lugar, también se recolectaron elementos como parafina, lo que llevó a los investigadores a pensar que se trataba de un crimen que formaba parte de un ritual satánico. Pero enseguida esta teoría quedó descartada, porque de ser así, se supuso que los cuerpos habrían aparecido en una iglesia o un cementerio. Exacto. Es que esa es la weá, esa es la diferencia. Si tú decís satanismo, puede ser en lugares específicos, así como, no sé, cementerio, templos, iglesias, en una casa así como embrujada, con el típico pentagrama y cosas así, pero en una fosa común ya es como que lo hace solo por placer, se puede decir. A formular otras hipótesis. Entre ellas se pensó en la posibilidad de un ajuste de cuentas o venganzas entre narcotraficantes. Es que es Colombia, por hermano. estar ante un caso de tráfico de órganos. Lo que No, no se tenía en cuenta sí, hasta también. ese momento era que en otros departamentos se estaban llevando a cabo investigaciones de numerosos casos con sorprendentes similitudes. Nadie imaginaba que una sola persona fuera capaz de cometer semejantes actos. Una sola persona. Entonces que el equipo de criminalística entró en acción. Dieron inicio a las pericias y análisis de los restos óseos encontrados. Los primeros estudios determinaron que se trataban de víctimas caucásicas, de entre 8 y 14 años. Todos presentaban signos de desnutrición y sus piezas dentales dejaban en evidencia que nunca habían recibido tratamiento odontológico. Estas observaciones llevaron a la conclusión de que se trataba de niños de clase social baja. Exacto. Marcas en sus huesos. Que eran niños así como que estaban en la pobreza, se puede decir. Delataron que el agresor no solo era un asesino, sino que también era un tipo perverso, puesto que las víctimas habían sido atados de manos y pies, y todos habían sido dejados en la misma posición y presentaban restos de un mismo licor. Estos datos comenzaban a reducir las hipótesis a una sola. Estaban buscando a un asesino en serie. A partir Un de asesino momento, en serio. la comunicación entre los distintos departamentos que investigaban los numerosos casos que se repetían a lo largo del país empezó a ser más constante, pero sobre todo se acentuó cuando se reportó un nuevo caso. El 6 de febrero de 1999, en la región de Palmira, a unos 60 kilómetros de Pereira, se hallaron nuevos restos de niños que habían sido abusados y asesinados. No. De la misma manera que los investigadores ya conocían. Sin embargo, en esta oportunidad, el agresor había dejado demasiados indicios. Es que lo peor es que son niños, hermano. Son niños, son encima de escasos recursos. Imagínate, no sé, acá en Chile, el Sename, se puede decir. Esos niños la pasan súper mal, weón. Súper mal. Y que venga un asesino en serie y venga y lo secuestre, lo abuse y... Se recolectó. Encima esto fue en el 99, imagínate. Yo en ese tiempo tenía como 7, 8 años. Y si hubiese nacido en Colombia, hubiese quizás tenido alguna suerte de haber caído en este asesino, weón. Imagínate. No, ni merga. Uno de los datos más llamativos descubiertos fue que cuando caminaba, el asesino dejaba una huella y un rastro de estar arrastrando el pie, lo que dio Era cuenta cojo. que caminaba con dificultad. Pero además, los zapatos determinaron que la estatura del agresor variaba entre 1.63 metros y 1.67 metros de altura. Igual no era Estudio tan hecho grande, sobre weón. los anteojos,
dieron a conocer que la Pero persona es que igual utilizaba un su lente objetivo eran focal de niños. 2.5 dioptrías, evidenciando que sufría de una enfermedad que suele presentarse en personas de entre 40 y 45 años, o entre los 55 y 60 años. Por su parte, los billetes condujeron a los investigadores a la afirmación de que el agresor se encontraba en constante movimiento. Por la geografía del país, habían encontrado la suma de 179,000 pesos colombianos en 27 billetes que habían sido distribuidos en el sur del país, en las cercanías de la frontera con Ecuador. Esta nueva información obtenida, junto con el ADN encontrado en la tapa del licor, permitieron que la búsqueda pudiera seguir. Si mal no recuerdo, la frontera con Ecuador es hacia el sur, es hacia acá, ¿cierto? Porque hacia el norte estaría Venezuela, ¿cierto? Si es que mal no recuerdo. Esa es más o menos como la geografía, ¿no? Entre los criminales que habían delinquido en las zonas donde habían ocurrido los hechos, y quedaron de esta manera 25 sospechosos. Entre ellos se encontraba un sujeto llamado Alfredo Garavito. Exacto, en el 99. Mientras tanto, en otro departamento del país, un investigador llevaba su propia investigación, revisando los archivos de crímenes que involucraban el abuso y asesinato de infantes de la última década. Fue así que descubrió que Alfredo Garavito había sido acusado y detenido por el asesinato de un menor en la ciudad de Tunja, pero fue dejado en libertad por falta de pruebas. Los datos documentados en el expediente del sospechoso llamaron la atención del investigador, quien se propuso llegar al final de la verdad, porque su instinto le decía que él era la persona que estaban buscando. Ante su sospecha, visitó la casa de la hermana de Garavito, le entregó algunas pertenencias que el sujeto había dejado en una de sus visitas. Allí el investigador encontró una cantidad enorme Pero de es que no libretas son rituales satánicos, es un asesino serial nomás. Se había trasladado. También anotaba sus andanzas, a quienes había conocido y los hoteles donde se había hospedado. Entre sus pertenencias se encontraron también cuchillos y elementos similares a los que habían aparecido en los lugares de la investigación, como el particular licor que bebía. Para este investigador, ya no quedaban dudas sobre quién era el autor de los crímenes. Sin embargo, en Pereira, las autoridades dirigieron sus sospechas a otro sospechoso, y tenían motivos para hacerlo: Pedro Pablo Ramírez García, quien tenía un amplio prontuario por abusos cometidos a niños durante los 80s. Presentaba las mismas características que el perfil criminal del agresor. Tenía 44 años, y la estatura estaba dentro del rango establecido. Era nativo de Pereira y se le había visto en las calles vendiendo miel. Entonces, habían confundido al asesino, al nuevo asesino, con un asesino anterior de los 80. Que lo habían visto como por ahí, ¿o no? Algo así. Pero entonces no... Como que eso desvió la atención de la policía. Bases del mismo licor del presunto asesino. Sin dudarlo, las autoridades fueron tras él y lo detuvieron. Estaban seguros de tener al asesino que buscaban tras las rejas, pero Ramírez se declaró inocente y alegó no tener nada que ver en los casos por los que se le incriminaba. Sin prestar atención a su declaración, lo dejaron encerrado. Hasta que de momento, mientras Ramírez permanecía en la cárcel, 4 niños fueron asesinados en Bogotá, entonces, ¿viste? con las mismas características que los casos estudiados. Ante esto, ahí la fiscalía queda... tuvo que reconocer que se había equivocado. Sí, y se retomaron equivocaron. las investigaciones. Algo anda mal. Hasta que el reporte de desaparición de un niño en Villavicencio, departamento de Meta, encendió las alertas de la policía, por lo cual pensaron que el asesino estaba cerca y puesto en acción. Era el momento de atraparlo. Así que en las primeras horas del 22 de abril de 1999, cuando Iván Sabogal, de 12 años, no regresó a su casa en el horario acordado, comenzaron a preocuparse. Esa mañana, como tantas otras, el niño había ido al Parque de los Centauros
ubicado en el centro de la ciudad de Villavicencio, allí junto a otros niños. Iván trabajaba vendiendo billetes de lotería y con el dinero recaudado pagaba a su escuela. María, su madre, lo esperaba en casa, pero las horas pasaban y el niño aún no regresaba. No había tiempo que perder. La mamá del niño se dirigió al departamento de policía y denunció la desaparición de su hijo. Rápidamente la policía respondió ante la desesperación de los padres y convocó a su personal para la inmediata búsqueda del menor. Para la suerte de ellos y de su pequeño hijo, Viví cerca de Villavicencio, Fernando joder. Aya llevaba meses en la investigación Hermano, de casos. Taik, tú tienes como mi misma edad, ¿o no? Yo tengo 31. Entonces, imagínate, este fue en el año 99. Tú pudiste haber sido una víctima de este asesino en serie, po. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. La policía recibió la llamada de una mujer que informaba que había encontrado a un niño. La policía y María fueron inmediatamente al lugar indicado por la mujer al teléfono. Ahí se encontraba Iván, al resguardo de las personas que lo habían salvado. Me salvé. Desnudo y con signos de maltrato. El emocionante reencuentro de Iván y María se fundió Te en un salvaste, abrazo, po, weón. mientras que los cabos no perdían de vista a su objetivo, detener al criminal. Iván había sido salvado gracias a un indigente que casualmente pasaba cerca del lugar donde el sujeto lo tenía maniatado de pies y manos e intentaba hacerle daño. Escuchó los gritos de auxilio del niño y sin dudarlo ahuyentó a la bestia con piedras y elementos que encontró a su alrededor. Finalmente, el agresor escapó y el indigente puso en resguardo al niño hasta informar a la policía lo sucedido. Por lo menos, Cuando las weón. autoridades arribaron al lugar, les indicó la dirección que había tomado el sujeto. Los rastrillajes se desplegaron por la zona. Era un sitio muy complicado de transitar, no solo porque ya era de noche, sino por la tupida vegetación. Sin embargo, no se dieron por vencidos. Mientras tanto, cerca de las 8:30, una patrulla llevaba a Iván y a su madre hacia el departamento de policía para asentar la denuncia correspondiente. Fue en ese instante que el niño reconoció a su agresor asomándose entre los pastizales. Sin dudarlo, Iván le señaló a los policías que ahí estaba el hombre que buscaban. En ese momento, la policía detuvo al sospechoso. El hombre se identificó como Bonifacio Moreira Liscano, pero una vez frente al fiscal Aya, las dudas pasaron a ser certezas. Inmediatamente reconoció ese rostro, que formaba parte de la lista de 25 sospechosos que habían logrado recabar. Aquel sujeto que se hacía llamar Bonifacio. Hermano, redujeron la búsqueda completa a 25 personas, weón. Pero igual pasó harto tiempo, como un año, ¿no? Un año y medio de todo esto. Y redujeron a 25 personas. Igual es un gran avance. Es un gran avance. Esa es la verdad. Porque reducir a una población tan grande como Colombia a 25 personas, buen trabajo ahí, pero se demoraron harto tiempo. Fue identificado como Luis Alfredo Garavito. Muchachos, el Olimpo queda para allá. Garavito nació el 25 de enero de 1957 en el municipio de Genova, en Quindío, Colombia. Desde pequeño fue un niño introvertido y a la vez violento. Era el mayor de 7 hermanos, hijo de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Su infancia siempre estuvo marcada por el maltrato. Fue sometido a golpizas brutales y constantes por parte de su padre alcohólico. En la escuela era motivo de burlas entre sus compañeros del colegio. Es que eso es el problema, hermano. Mientras tú tengas así como un entorno de violencia, de malos tratos, de vicio, estáis como condenado a repetir la misma historia si es que tú mentalmente no salís de ahí, weón. Y es brutal, hermano. Se han conocido muchísimos casos de que hay asesinos o gente así que
abusa de personas que le han hecho lo mismo, exactamente lo mismo. Pasaron por eso. Primero por sus gafas y segundo por su apellido llamándolo Garabato. A raíz de esto dejó el colegio a los 10 años de edad. Estudió hasta quinto grado de primaria en el Instituto Agrícola, en el corregimiento de Ceilán, lugar en donde después del conflicto armado en Colombia, muchas familias fueron desplazadas por la guerrilla y tuvieron Conflicto que armado. marcharse de su hogar. Desde ese momento comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y maltratos que le causaba su padre, como el ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado de un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete, palo Hermano, durante horas. Además de agredirlo brutal. a él, también insultaba a su madre y la golpeaba. Garavito aseguró que en una ocasión su padre, quien no dormía con su madre, lo estaba bañando y comenzó a acariciarle sus partes íntimas. Aquello lo dejó marcado. para Buena, siempre. Cevita, ¿cómo No estáis? solo fue el inicio de su Bienvenido. marcada infancia. Cuando tenía 12 años, fue víctima de abuso por parte de un amigo de su padre. Aquel hombre abusó de él durante 2 años. Lo torturó causándole daños en sus 2 partes años. íntimas, pues lo mordía mientras estimulaba, lo ataba a una cama y lo quemaba con velas. ¿Pero qué mierda? Posteriormente, serio? la familia de Garavito se mudó al municipio de Trujillo, en donde corrió con la misma suerte, pues según sus declaraciones volvió a ser abusado, pero esta vez por un párroco de la iglesia. Sin Hermano. embargo, nunca le Este tipo tuvo una vida totalmente asquerosa, weón. Un evento totalmente traumático en su vida. Y así, de esa forma, es como se crean los asesinos en serie, los abusadores, porque eso hace que toda su vida vean como que eso es normal, weón. Entonces, o sea, no es excusa para este tipo para hacer todas las cosas que hizo, pero la mentalidad humana es así, que de un momento a otro te crea un, un cambio de psiqui. Después de eso comenzó a sentir una gran atracción hacia los hombres. Un día cuando Alfredo y sus hermanos se fueron a acostar, les pidió que se quitaran la ropa. Como estos eran más pequeños que él, lo hicieron, y Garavito los acarició, pero no pasó nada. A partir de entonces, cuando sus hermanos dormían, y sin que ellos se enteraran, los acariciaba, y eso le provocaba un gran placer. A la edad de 15 años, intentó abusar de un chico a quien acorraló para tocarle sus partes íntimas. No obstante, fue descubierto, porque la víctima gritó que le estaban haciendo daño. El padre, por su parte, lo reprendió diciéndole por qué no había cometido el delito contra una mujer. Desde ahí, terminó la convivencia con su padre y su familia, pues luego del Joder. incidente lo echaron de la casa. Como el chico estaba muy confundido, intentó tener relaciones sentimentales con mujeres. Sin embargo, se dio cuenta que no le atraían. Al sentirse frustrado por ello, comenzó a beber sin control, viviendo una vida errante, entre violencia y Encima, depresión. si te ponía a combinar todo este crisis de infancia traumática, lo combináis con vicios como el alcohol, las drogas, de algo que sale completamente de lo normal, weón. Qué caso más brutal, hermano. Y asesinar a tantos niños, weón. Al ver que no podía con esto, decidió ir a un psiquiatra y por un tiempo logró tener estabilidad emocional. Consiguió trabajo en una panadería de Armenia, lugar donde radicaba, y por las tardes acudía a la iglesia, incluso a Alcohólicos Anónimos, pues se sentía atormentado. Pero nada de esto pudo ayudarlo,
ya que en ocasiones buscaba chicos con quien tenía intimidad a cambio de dinero. Pero Garavito buscaba algo más extremo, algo que lo ayudara a saciar sus fantasías, para lo cual comenzó a raptar chicos para abusar de ellos, pasando de ser víctima a A victimario, y victimario. replicando con ellos las torturas a las que era sometido. Fue entonces que se dio cuenta que su satisfacción provenía del dolor que infringía. ¿Así te justificas por matar a 3 jóvenes? Observó a un niño que se encontraba jugando. Como pudo se las ingenió y llevó al pequeño a un lugar solitario donde abusó de él. Y no conforme con eso lo apuñaló hasta asesinarlo. Este sería el inicio de uno de los criminales En más despiadados que existen en el 1992. mundo. A partir de entonces, los actos de Garavito se volvieron más sanguinarios. En muchas ocasiones recorría las calles en busca de víctimas. 1992 y lo pillaron en 99. Casi 8 años. Casi 8 años más tarde. Quizás cuántas cosas hizo, weón, en Colombia. Quizás cuántas cosas hizo, weón. Terrible, hermano. De solo pensarlo. Principalmente niños vulnerables de calle. Una vez que seleccionaba a alguno, le ofrecía dinero y se lo llevaba con la promesa de un trabajo. Los chicos eran llevados a lugares apartados y solitarios, en donde eran sometidos a toda clase de atrocidades. Algunos cuerpos fueron encontrados sin cabeza o abiertos en canal, con múltiples heridas punzocortantes. Otros tenían cortes en la garganta y muchas veces no tenían sus partes íntimas. Incluso a algunos les hacía falta los pulgares. Muchas de las heridas eran provocadas en vida, y todo eso Garavito lo disfrutaba. Pocos fueron los que lograron escapar de las manos de este hombre. Después de haber cometido decenas de asesinatos y abusos, pensó en hacer un pacto y ofrecer su alma al diablo, para que de esa forma no fuera descubierto. Fueron 6 años, en donde 6 Alfredo años. Garavito dio rienda suelta a su mente perversa, cometiendo actos inimaginables y deplorables. La cifra de niños encontrados eran más de una centena, y en muchos de los casos se encontraron colillas de cigarro y botellas de alcohol. Lo que la policía no sabía en ese entonces era que Alfredo, mientras cometía sus atrocidades, fumaba y bebía compulsivamente debido a los nervios que sentía. Incluso en una ocasión se quedó dormido con un cigarrillo. 10. Deixar de ser explotar el pseflight culiao de los collones louco. Está ahí, weón, hermano. El resultado de ello Este weón es quemaduras de colombiano, segundo y yo vivo acá tercer en grado Chile, en el brazo weón. y pierna izquierda, así como en la espalda y glúteos. Debido a ese descuido, los investigadores lograron hallar algunas pertenencias de Garavito que más tarde le vincularían. Sale, yo no tengo ese crímenes. bigote, weón. Luego de su detención, Hermano, yo no tengo ese bigote, weón, mira. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¿O sí? en total se contabilizaron más de 100 asesinatos. 100 Ecuador y asesinatos. Venezuela. En Colombia, Ecuador y Venezuela, hermano. Oh my god. Oh my god. Pues dada la manera de vivir de Garavito, Joder, weón. permitía trasladarse de un lugar a otro y así eludir más fácil a la policía. En distintos lugares, Alfredo era conocido por diferentes apodos. Hay quienes lo tachaban de loco y otros lo describían como un sujeto amable que sabía ganarse la confianza. Las pericias psicológicas y psiquiátricas que se llevaron luego de su detención arrojaron que se trataba de un sujeto con el diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial y fue descrito como un psicópata. Para cometer los Psicópata, delitos, pues, weón. Garavito Psicópata. se escudaba detrás de la fachada de un hombre tranquilo, confiable y amable. Sin embargo, era su poder de manipulación lo que le permitía lograr sus horribles objetivos. Garavito conseguía cambiar su personalidad, su profesión y su forma de ser ante cada presa nueva que se le presentaba. Cambiaba constantemente de personaje. En un principio se mostraba carismático. Los ojos, decís tú.
No, de hecho yo tengo este ojo como más... Yo no tengo los ojos así como para abajo. Porque mira, si tú lo veis, tiene como que los ojos como para abajo así. Yo tengo el ojo normal, po, al lado. Pero no sé. ¿Vos pensáis que sí, Take? Ay, qué miedo, yo me voy. convenciéndolas Pero de si yo alejarse sé, de la pero si habéis multitud, mandado una fotos vez tuyas, apartadas. Pepe, La verdadera bestia al que Discord. escondía en su interior se dejaba ver. Pero además de este poder de manipulación, otros rasgos que determinaron su trastorno antisocial fueron el sadismo y la necrofilia. Garavito no Oh, solo disfrutaba de abusar necrofilia de sus encima, víctimas, en weón. cierto punto, esto dejó de ser ¡Qué suficiente. Encontró una chucha! nueva manera de conseguir placer. Así fue como comenzó a torturarlos. Debido a eso fue llamado por la prensa la bestia, por la La hazaña de sus ataques. bestia. Grrr. Garavito siempre tuvo registro de lo que estaba haciendo. No era solo un delito, sino una serie de actos aberrantes e imperdonables. Sin embargo, aunque quisiera, no podía ocultar el placer que esto le generaba. En total, Alfredo Garavito confesó ser el autor de más de 200 crímenes y más de un centenar de 200 abusos. A crímenes. pesar de ser Hermano, 200 crímenes y un centenar de abusos. Ay, weón, qué tipo más detestable, weón. Qué tipo más detestable, te lo juro, hermano. Es como... Oh, no sé qué pensar, weón. No sé qué pensar. Más encima se siquiera al momento enorgullecía de de su esas detención, weas, weón. Garavito se mostró nervioso o intranquilo. Tampoco cuando le tocó enfrentarse al tribunal, que dictaría su sentencia. Durante su juicio aprovechó la oportunidad para pedir perdón por haber cometido semejante Lo aberración, mínimo, weón. alegando estar poseído por una fuerza que lo incitaba. What Le the pedía fuck? que lo hiciera. Por supuesto, nadie le creyó una palabra No, sobre pues su weón, estáis arrepentimiento. loco. También intentó conmover al jurado y a los presentes en el recinto, diciendo que él mismo había sufrido violencia durante su infancia. Es que eso no es excusa, Todas weón. estas No confesiones es sobre su excusa. terrible vida no solo eran incomprobables, sino que no eran suficientes para borrar o justificar sus crímenes. Exacto. Es así que en 1999, Luis Alfredo Garavito la Bestia, o el monstruo de Genova como se le conoce, fue sentenciado a 1853 años de prisión Bien. por la sumatoria de al Perfecto. menos 170 abusos y asesinatos a 170 menores. Él abusos confesó que fueron y más víctimas. asesinatos. Fue imposible para las autoridades encontrarlas a todas. De esos 1853 años, la pena quedó reducida a 40 años. Porque la pena 40 perpetua años. ni la pena de muerte son parte del Código Penal ¿En de serio? Colombia, llevando más de 20 años en prisión y habiendo cumplido 3/5 partes de su condena. Garavito tiene el derecho de pedir que se le considere la posibilidad de terminar su condena en prisión domiciliaria, ¿En cual puede ocurrir serio? en 2023. Pronto podría pasar a cumplir el resto ¿Y de qué su pasó? condena desde la Ya estamos comodidad de en una casa. Sin 2024. embargo, muchas de las autoridades y todo el pueblo colombiano coinciden en el peligro que esto representaría para la comunidad. Por esa razón, es poco probable que reciba la libertad condicional, además de que actualmente Alfredo Garavito se encuentra enfermo de leucemia en la cárcel de Valledupar y con el pasar de los meses se agrava su situación. Hoy en día se ha declarado creyente, se ha bautizado y todos los días lee la Biblia, argumentando que ya ha sufrido mucho y que ha pagado por lo que hizo, además de haber recibido el perdón de Dios. ¿Pero qué mierda? Este tipo tiene excelentes videos, hermano. 100% recomendado su canal. Mira a este pobre chico. Y vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó con este tipo? A ver. Si supuestamente en el 2023 te podía salir. Muere, ya murió.
13 de octubre del 2023. Este jueves, la autoridad carcelaria de Colombia confirmó que Garavito murió en un hospital de Valledupar a los 66 años. Padecía de cáncer en un ojo y leucemia. Su muerte cierra un doloroso y traumático capítulo que no solo... Bueno, al menos no salió libre, weón. Al menos no salió libre.